Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el cronista municipal. El día de hoy venimos inaugurando una nueva sección titulada Crónicas en Podcast. El objetivo de esta sección, pues es precisamente eso, compartirles crónicas sobre la región Volcanes, eventos históricos de la región Volcanes, con algunos especialistas, algunos cronistas municipales, algunos historiadores, incluso hasta pobladores de nuestro municipio. Y claro, este espacio no solo es para platicar de lo que sucede aquí, como se lo he dicho en varios videos, pues a veces lo regional repercute en lo local. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al maestro en historia Jorge Armando Reyes Yescas, que es un amigo en lo personal muy cercano a mí. Y vaya, él se especializa en historia de la ciencia, ha escrito diversos artículos, trabaja para la revista Saberes, revista de divulgación de historia científica. Y bueno, no solo eso, también es un habitante de Tlalmanalco y ha realizado un estudio muy interesante sobre la historiografía en la región Volcanes. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el video pasado yo les estaba contando lo que es la historiografía, que es el estudio de la misma historia o de cómo se ha escrito la historia. Y bueno, para no quedarnos con eso nada más, con lo que les dije, es necesario un poquito andar en ese tema y para eso nos está acompañando el día de hoy Jorge, para que nos platique un poco sobre lo que se ha escrito en la región Volcanes. ¿Cuál es la historia que se ha escrito en esta región? Así que, Yescas, muchas gracias por acceder a venir. Así que, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué se ha escrito al respecto de la región Volcanes? ¿Qué es la historiografía de la región Volcanes? De acuerdo, gracias por la invitación. Y bueno, pues comentarte, ¿no? Que hace 2 años hicimos una evaluación de lo que se ha escrito justamente en nuestra región de los volcanes y llegamos a la conclusión de que existen dos grandes grupos de productos históricos de nuestra región. Por un lado, los que tratan sobre la época prehispánica y la época de la colonia, y por otro lado, los que van del siglo XIX al siglo XXI. ¿Quiénes trabajan en esta época prehispánica? Te podría hablar de 3 autores muy interesantes actuales, porque bueno, el más famoso se llama Tomás Jalpa, historiador, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque él ha trabajado Ozumba, Ayotzingo, Cocotitlán, Amecameca, ¿no? Ha estado por toda nuestra región en la época prehispánica, ¿no? Él es el más famoso, el más maestro. De hecho, yo he topado algunos, un artículo que habla sobre la población e inmigración en Chalco durante el inicio de la colonia, creo que entre siglo XVII y XVIII. Entonces, sí, es muy necesario tomar en cuenta a Tomás Jalpa. Pero bueno, te estoy interrumpiendo, continúa. No tenemos, bueno, él es uno y es creo que el más famoso, y a partir de él derivan otros estudiosos, ¿no? El segundo que te quisiera mencionar, él se enfoca más en estudiar la época prehispánica, sobre todo la época del posclásico, aquí en la región de los volcanes, e ilustra muy bien cómo llegaron las 4 poblaciones grandes que estaban justo en el contacto con los españoles, que es la población de Tenango del Aire, Tlalmanalco, Amecameca y Chimal, ¿no? Que son los 4 altepetls grandes que existen cuando llega Hernán Cortés y hay este contacto. Y además Adán Meléndez, si por aquí nos andan viendo también cronistas municipales, muy apreciado porque, bueno, él falleció durante la pandemia, pero antes de eso ofreció un curso para los cronistas municipales de nuestra región de los volcanes, y por ahí andaban Alberto Sea, entre otros, muy interesados, ¿no? en la historia prehispánica de nuestra región. ¿Y cuál es el tercer personaje que tú nos mencionabas? Son, bueno, Germán Monterrosa y Ricardo Arredondo. Ellos son arqueólogos, pero ellos justamente se han dedicado en los últimos años a trabajar, a rescatar la historia de la región de los volcanes y a escarbar, a rescatar los productos que se encuentran. Por ejemplo, estuvieron trabajando el año pasado en la pirámide de Tlalmanalco, o lo que conocemos nosotros como la pirámide de Tlalmanalco, y descubrieron que no era una pirámide, sino que era un lugar, una habitación de élite, claro, en donde había un taller de telares, ¿no? Al lado, ¿no? Y entonces hacen un rescate muy padre. Y de hecho, si por ahí siguen, lo recomiendo mucho también. Se encuentran en este momento haciendo programas sobre la región de los volcanes, en un programa que se llama El Foco, en ADN 40, en donde están recorriendo nuestra región y están platicando
pues todo esto que han investigado ellos y haciendo otras cosas, ¿no? Incluso acaban de invitar nuevamente a Thomas Hall. Oh, bueno, de hecho ahorita de lo que mencionas sería muy interesante que nos platiques, pero supongo que un poquito más adelante sobre los enfoques, por así decirlo, metodológicos. Tampoco la idea es enredarlos con asuntos de, sí, de metodologías de las ciencias sociales. Sin embargo, pues creo que es importante rescatarlos. Sin embargo, más adelante, ¿cuáles son el otro grupo de historiadores, el otro grupo de historiadores, cronistas que han escrito sobre la región volcanes? Ahorita ya nos mencionaste a quienes trabajan en la época prehispánica, que vaya, hay muchísimo que rescatar. Recientemente, si nos está viendo Alberto, acabo de ir a un sitio arqueológico que aquí tenemos en Temamatla sobre Quetzalcóatl, que Alberto defiende que es Quetzalcóatl. Entonces, hay un buen de material, hay mucho material que rescatar y sobre el cual hay que escribirse, ¿no? A veces hace falta incluso más difusión sobre estos escritos. Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, tal vez porque eres un poquito más ducho y tú eres el que nos está hablando sobre la historiografía en la región volcanes, pero a veces siento que luego para las poblaciones o para la población en general hay que difundirse más este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, ya me enredé un poquito. ¿Cuál es el otro grupo de historiadores? Bueno, el otro grupo yo lo parto a partir del siglo XIX y hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque son un grupo de historiadores jóvenes que se dieron cuenta justamente de eso, ¿no? Que había un hueco de información sobre qué pasó en la región de los volcanes durante la época de la independencia, durante la época de la reforma, durante la época de la revolución y más recientemente, ¿no? Entonces se pusieron a trabajar y sacaron cosas muy interesantes, ¿no? Cronológicamente hablando, pues la primera justamente que estudió la independencia, Cicián Hernández de Olarte, una amiga también muy querida. Aparte somos pocos historiadores y nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces eso es padre, ¿no? Y justamente se preguntó qué pasó en Ozumba, qué pasó en Atlautla cuando estaba la revolución. En Juchi también habla de Juchi. Y entonces, sí, y es preguntarte, bueno, vienen a tomar la Ciudad de México las huestes de Hidalgo y mandan a traer personas a Mecameca para que refuercen a las filas del virrey. Pero las personas de Amecameca se negaron a ir a apoyar a las tropas del virrey y hubo un tumulto, ¿no? Eso es algo de lo que rescata. O por ejemplo se preguntó, ¿qué pasó? Cuautla nos queda muy cerca, ¿no? Y de febrero a mayo de 1813, el sitio de Cuautla, famoso, ¿qué había pasado aquí? ¿Cómo actuó la población que nos queda aquí tan cerca para apoyar a la independencia o al contrario, ¿no? Para pues de alguna manera conservar el viejo régimen, ¿no? de los españoles. Y ella encuentra que pues justamente los pueblos de la región de los volcanes se suman a apoyar a Morelos y a las tropas que querían independizarlos, ¿no? Entonces, bueno, ella es una. El hueco más reciente que se viene llenando, y es padre decirlo porque su libro está en PDF gratis, disponible por ahí si lo pudieras poner en la descripción del video. Porque es muy reciente, ¿no? En Atlautla acaban de sacar un libro que se llama Atlautla, los hombres y su tiempo, en el cual fíjate que ese no lo conocía, lo siento. Salió el año pasado, en diciembre, ¿no? Entonces ese debe ser todo un hitazo ahorita. Bueno, sí, o debería. Es muy reciente y sí lo están leyendo en Atlautla porque pues es de lo más nuevo, ¿no? Es de Morón y Hernández de Olarte, hermano de Cicián, ambos historiadores muy, muy disciplinados, muy, muy trabajadores. Y él se dio cuenta que Ignacio Manuel Altamirano, este gran liberal, venía continuamente aquí a Mecameca, Atlautla, a platicar con Silvestre López Torquemada, ¿no? A organizar personas, pues primero que nada dentro de la parte de su partido liberal, pero después cuando vino la invasión francesa, pues para organizar un ejército, ¿no? Que es el batallón Ocampo, ¿no? Que es un ejército conformado por personas de Catzingo, de Atlautla, de Tlaxcala, posiblemente de Temamatla, habrá que revisar bien, porque personas de toda la región se armaron para defender la independencia en esta que le llaman la segunda independencia de México, ¿no? Que fue la lucha contra la intervención francesa.
Y bueno, continuamos cronológicamente y podría mencionarte pues el hecho de que se ha estudiado las haciendas de Tlalmanalco, de Chalco, de Atlautla, de Juchitepec, de estos lugares. Y sobre todo, y es un libro de Alejandro Tortolero, ¿no? Ya lo platicaste un poquito, pero lo que quisiera agregar con él es que, bueno, él rompe una tesis muy, muy tradicional que es en la historiografía nacional, ¿no? Porque en la historiografía nacional nos han platicado que las haciendas del Porfiriato eran administradas por personas que se la pasaban en la Ciudad de México sin innovar, sin estar acá. Y resulta que él se puso a estudiar y las haciendas de la región de Chalco estaban administradas por personas que sí invertían en innovaciones, que sí estaban presentes en su territorio y que si la mejor producción de maíz durante muchos años fue acá, es justo por eso, por el aprovechamiento de la irrigación, de las técnicas pues más actualizadas, ¿no? Venían de Francia ingenieros a trabajar la tierra, ¿no? Y una de tecnologías, ¿no? No sé si te acuerdas, en una parte de ese libro menciona esta parte de la desecación del lago de Chalco, ¿no? Algo muy importante, por cierto, ahí un compadre de don Porfirio Díaz, se lo pueden agradecer, es uno de los responsables de esta desecación, ¿no? Entonces, wow, bueno, lo de Alejandro Tortolero sí marca como que un parteaguas, digamos que en la historiografía regional y también en la nacional, como lo mencionas, ¿no? O sea, estas haciendas no nada más eran, como lo que luego mencionan de la Edad Media, ¿no? No nada más era un lugar de oscurantismo, esclavitud, ¿no? O sea, había algo más allá, pero bueno. Sí, no, tremendo, ¿no? Y justamente mencionas el lago, pero Moroni ha dividido nuestra región en dos grandes subregiones, ¿no? La región del lago, que es pues la parte en donde se aprovecha los recursos lacustres, y la región de la montaña, ¿no? Que es más pegado pues, al bosque, al campo, al aprovechamiento del crecimiento de los ríos para irrigar la agricultura. Y bueno, en ese sentido, también quisiera platicarte que hace 2 años Mario Serrano, un historiador de Tepetlispa, descubrió que el Popocatépetl tenía dueño. ¿Cómo? Sí. O sea, repente... bueno, no la controversia reciente de que Don Goyo, no, otra cosa muy diferente a eso. No, en la época de Antonio López de Santana, un coronel cuyo nombre ahorita se me escapa, recibió el permiso para explotar el azufre y explotar las nieves del Popocatépetl. Por lo tanto, desde la época de Santana a principios del Porfiriato, ese territorio, él presumía en la Ciudad de México que era el dueño del Popocatépetl, justo porque tenía esta concesión para sacar y para explotar el bosque y los recursos del Popocatépetl. Entonces, bueno, esto lo rescata en un libro. El libro se llama Vivir bajo el volcán. Si quieres consultarlo, puedes consultarlo. Sí, el libro se llama Vivir bajo el volcán, ¿no? Y es sí, pues ahí está. Vivir bajo el volcán. Ajá. Y bueno, nuevamente en el siglo XIX, pues resulta que en Chalco ocurrió algo que le llaman, bueno, lo voy a consultar, es porque eso sí me interesaría que quede bien claro, ¿no? Bueno, entonces tenemos que en 1868 ocurrió en Chalco lo que Enrique Semo consideró la primera rebelión de clase conscientemente ejecutada. Bueno, nada más contextualicemos, no sé si nos puedes contar muy rapidín quién es Enrique Semo. Enrique Semo pues es un historiador muy, muy importante para la historia de la izquierda en México y sobre todo pues sí, por el hecho de que ha estudiado desde la perspectiva marxista la historia de México desde la conquista hasta la época actual, ¿no? Pero más que de él quisiera hablarte de Julio López Chávez, ¿no? Que bueno, Enrique Semo lo tocó muy sumeramente, pero Marco Antonio Anaya es el que ha estudiado esta rebelión de Julio López Chávez, que era un campesino que acudió a una escuela de un griego que se llama Plotino Rodacanati, a quien ha estudiado el doctor Carlos Illares, otro historiador muy importante de la izquierda en México,
Y Mario y Anaya se dio cuenta que, pues sí, ¿no? La primera vez que se habla de destruir el Estado, ¿no? De acabar con las clases, ¿no? De terminar, se dio aquí en Chalco porque este campesino lanzó un manifiesto a los pobres y oprimidos de Chalco y del mundo, de México y del mundo, de hecho, y se lanzó una rebelión que pues tuvo un alcance justamente regional porque su levantamiento empezó en Ocotepec, siguió por San Francisco Acuautla, se continuó hasta Iztapaluca, Ayotla, se cuenta que recorrieron el camino de Temamatla, de Tenango del Aire, llegando a Juchitepec, andaban por los cerros de Tlalmanalco, de Ameca de Zumba, y duró muy poco, de abril a junio, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, ¿no? Y es un antecedente porque mientras en la historia nacional nos cuentan que había una lucha de liberales contra conservadores que defendían pues el mismo sistema de producción, ya había ideas de crear un socialismo aquí en México y se enfrentaban justamente contra Juárez y el liberalismo, que es como lo que la historiografía marca como el dominante, pero había un proyecto más profundo todavía que no sucedió sino hasta ese momento, ¿no? Y fracasó. A Julio López Chávez lo fusilaron. Un clásico, ¿no? Bueno, no es de risa, pero un clásico en los castigos de México es para dar un castigo ejemplar de no te rebeles en contra de, como dirías tú, el mismo sistema. O sea, a final de cuentas, bueno, eso sí lo quisiera aclarar. Debemos tomar en cuenta que luchan liberales entre conservadores, o sea, abogaban por una ideología política más no un cambio en el sistema social, no abogaban por un cambio en el sistema en el que se otorgaban o se daban ciertas concesiones, o sea, la clase campesina, por así decirlo, iba a seguir sufriendo de una u otra manera, pero continúa. No, pues listo para la parte del siglo XIX, porque lo que nos sigue ya es la Revolución Mexicana. Y justamente esta lucha de Julio López Chávez es el antecedente del zapatismo. ¿Por qué? ¿Del zapatismo en general o del zapatismo en la región Volcanes? Del zapatismo en general, uno, porque es muy cercano, y sobre todo tiene que ver con el transporte de mercancías y el transporte de ideas. Si tú traes mercancía, fruta quizá de Morelos, no puedes entrar a la Ciudad de México por Tlalpan, porque es muy pesado subir en el siglo XIX con arrieros, ¿no? Con caballos. Está muy pronunciado, ¿no? Las cumbres. Ajá. Entonces tienes que rodear un poquito para entrar, ya sea por el camino de Xochimilco, por el camino de Juchitepec, y si no rodeas hasta aquí mismo por Tenango, Temamatla, y si no te das la vuelta hasta Mecameca, Tlalmanalco. Y los caminos son, por eso los caminos de los arrieros de las mercancías eran por esta parte, y pues estaba el lago, ¿no? Y era muy económico y muy pues fácil muy eficaz, ¿no? Y eficaz, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se viene la desecación del lago trae consigo pues que se acaban los recursos que había en la parte lacustre, y se acaban también pues las fuentes de trabajo que había para muchas personas. Entonces, bueno, te decía, es un antecedente del zapatismo en general, porque se empieza a tomar conciencia de que hay que luchar por la tierra, hay que luchar por los recursos naturales, hay que estar pues organizados, ¿no? Dentro de los pueblos, ¿no? El ejército zapatista, a diferencia del ejército villista, por ejemplo, fue muy local, muy céntrico, porque justamente sabían de la importancia que tiene la tierra, ¿no? Y es a donde, bueno, con lo que quisiera concluir este bonito podcast, bueno, que es con los estudios que se han hecho sobre la Revolución Mexicana, sobre todo porque nuevamente, ¿no? El experto, y ojalá algún día lo puedas invitar, es Morón y Hernández, ¿no? Quien se ha dado cuenta que la región de los volcanes fue zapatista, fue ampliamente zapatista, ¿no? Antes de él, la historiografía marcaba que muchos pueblos habían sido proclives a Porfirio, ¿no? Cercanos a Porfirio Díaz, más que nada Tlalmanalco y Chalco. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que marcaba eso la historiografía? Porque las élites de aquí, pues, la élite, tú ya mencionaste que Íñigo Noriega era compadre de Porfirio Díaz. También hay algunas familias allá en Tlalmanalco tenían cercanía, y pues habían sido sus
amigos de lucha liberal, ¿no? Habían pertenecido durante el siglo XIX a lo que ellos crecieron durante la época de la invasión francesa, ¿no? Y luego la construcción de la restauración de la República y los primeros años del Porfiriato, pues de alguna manera pues se hace una élite, ¿no? que gobierna, y luego se hace una fábrica de papel muy importante ahí en Tlalmanalco. Entonces Tlalmanalco era un pueblo que estaba, pues, de alguna manera contento, o al menos eso se reflejaba en la historiografía. Ya cuando uno lo analiza, indaga más allá, se da cuenta que, pues sí, a lo mejor sí hay como en todos lados, ¿no? Hay personas que están a gusto con un gobierno y personas a las que no les conviene el siguiente gobierno, ¿no? Y por eso, ¿no? Y entonces lo que descubre Moroni es justamente eso, ¿no? Los campamentos zapatistas. Y hay un diario padrísimo, ¿no? De un coronel zapatista, que se lo dio un niño que acudió con Moroni y le dijo: oye, es que usted no cuenta la historia de mi... acudió a su escuela, le platicó la historia de la revolución armeca, y le comenta a este niño que no tiene, que no le cuenta nada sobre su abuelito. Y después, investigando más, la familia conservó el diario de un coronel zapatista de la región. Entonces, pues un mar de información, ¿no? Entonces, pues es justo eso, ¿no? Moroni, bueno, Zapata consideraba que nosotros en la región de los volcanes éramos unos dragones, ¿no? Porque llegábamos allá a Cuautla, a las reuniones, y los que más pedían de comer eran los militares los soldados de la región de los ¿Qué volcanes. habrá dicho sobre Everardo González, no? Que era un personaje gordito, ¿no? Sí, cierto. ¿no? Que además está gordito, pero bueno... Everardo González, general, creo que de Juchitepec, justamente, ¿no? General zapatista. Y Moroni lo que hace es rescatar justamente la historia, ¿no? De Everardo González, de Prefecto Carmona, de un campamento de Tecumachusco, que también ahorita se me escapa el nombre, pero pues es justamente descubrir, ¿no? Que no solamente la revolución pasó en el norte, o en las batallas del Bajío, o en la Convención de Aguascalientes, sino que también tuvimos injerencia. Everardo González es el escolta de Emiliano Zapata y de Francisco Villa cuando entran a la Ciudad de México y toman, hacen el pacto de Xochimilco y toman la Ciudad de México en la parte en la que iban ganando Zapata y Villa, ¿no? Entonces, pues sí, nuestra región pues tiene eso, ¿no? Tiene cosas muy interesantes que rescatar, que se están trabajando desde el año 2010. Mucho de esta historiografía es desde el año 2010, y pues padrísimo, sobre todo que lo conozcan, porque mucho de ello, te digo, este libro de Atlautla está en línea gratis, y hay un libro que se llama Ozumba Arte e Historia, también está gratis si lo descargan en PDF. ¿Ozumba qué? Ozumba Arte e Historia. Y las tesis, ¿no? La de Adán Meléndez, te digo, que falleció, ¿no? El compañero que falleció. Sí, sus dos tesis de maestría y de doctorado están en línea y están para consulta disponible. Y muy padre, ¿no? Conocer nuestra región a través de esto, que ahora, pues antes tenía que ser comprar libros de arriba de 200, 300 pesos, y ahora se pueden descargar, ¿no? Así evoluciona nuestra historia, ¿no? Vaya, bueno, todo lo que nos has contado es muy interesante. Es que hay muchísimas cosas que rescatar de la región, como tú lo mencionabas. Pero bueno, ahora vámonos un poquito ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, ahorita ya nos has dicho que se ha escrito al respecto de la región volcanes, ¿no? Pero la pregunta ahora sería, ¿cómo se ha escrito? O sea, ¿qué enfoques le dan los que estudian historia prehispánica, los que estudian siglo XIX, a los que estudian revolución? ¿Qué enfoque le dan? No sé. Bueno, ahí también para aclararlo un poquito, en esta cuestión de las ciencias sociales hay distintos enfoques, no sé, algunos se enfocan más en lo económico, otros se enfocan más en lo social, otros más en lo cultural. Entonces, sobre esas cosas, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Hacia dónde más se han ido la mayoría de los autores? Híjole, sería una cuestión de evaluarlos de manera particular, porque no lo había pensado así, pero te podría decir que es un poco más hacia la historia social, ¿no? A historia regional social,
¿Por qué? Porque como te mencionaba, la historia de los grandes hombres ya está hecha, ¿no? Y pues en todos los municipios puedes llegar a un salón o a algún listado en donde sabemos quién fue las famosísimas salas de expresidentes, ¿no? Pero lo que han rescatado estos compañeros es justamente, por ejemplo, Mario Serrano ha rescatado mucho lo religioso, Morón y Cial, lo social. Económico nos ha faltado, a lo mejor Carlos Roberto un poquito tortolero. Y lo interesante de lo prehispánico es que nos ayudamos de muchas ciencias hermanas, ¿no? Compañeras, la arqueología, porque pues es con lo que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, y pues con la interpretación de las imágenes, ¿no? De todo ese tipo de cosas con las que trabajamos los historiadores. Y a veces luego es algo complicado, como lo de esta historia de los grandes hombres, pero de ahora no a nivel nacional, ¿no? Sino de ahora del municipio. A veces luego de eso, por más que tal vez no nos guste, pero a veces luego de ahí se tiene que partir un poquito para comenzar con el trabajo de fuentes, que ojo, es muy importante saber qué fuentes vamos a consultar. Igual tal vez mucho de los trabajos que se han hecho pues se inclinan a este aspecto social, ¿no? Porque a veces es lo que tenemos como fuentes, a veces no sé cómo sean los demás municipios, tampoco quiero aseverar nada. Sin embargo, a veces, por ejemplo, en los archivos municipales, no sé en el caso tuyo, pero en el caso del municipio de aquí de Temamatla, pues contamos con un archivo que va desde 1916 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por así decirlo, informes de gobierno, algunos memorándums que vienen de parte de gobiernos del Estado de México. Entonces es a partir de ahí que comenzamos a trabajar las fuentes y comenzamos a hilar las ideas, ¿no? A saber en qué nos vamos a enfocar, si en lo social o en lo político, pero a veces da más pie enfocarnos más en lo social, y a veces es necesario enfocarnos en la historia de una sola persona, pero de ahí puede partir algo más, ¿no? Sí, pues es un trabajo amplio, ¿no? En general, y sobre todo si quieres estudiar los temas de la colonia, pues no lo va a tener ningún archivo municipal porque no había, ¿no? El archivo al que tienes que consultar es el de la iglesia, ¿no? Y muchas veces, pues sí, porque ellos tenían los registros de los bautizos, de las defunciones, y a lo mejor solo se tiene ese material poblacional ahora en el Archivo General de la Nación, porque no se conservan dentro de los municipios. Y en nuestra región en muchos municipios pasó que durante la revolución se quemaron los papeles de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Pues porque fue una lucha de clases que en algún momento fue muy tremenda, y si había material que pudieran aprovechar pues los poderosos de la región y no le convenía a la gente del común, pues había que aprovechar la oportunidad para desquitarse, y lo hicieron, ¿no? Entonces, como historiadores, pues decimos, híjole, ¿no? Pues, se perdió esta parte de nosotros, pero también hay que entender el momento, ¿no? de la revolución y estas luchas que pues hoy las vemos lejanas, pero fueron parte de una realidad que cambió a nuestro país de una manera contundente. Bueno, ahorita dos cosas antes de finalizar. Algo que me llamó muchísimo la atención fue esta división en subregiones que hizo Spencer Moroni, ¿no? La parte de la zona de los pueblos que vivían cerca del lago. Y no sé si considerarlo como un punto medio, Temamatla, considerarlo como un punto medio, pero por ejemplo tenemos, sí, cierto, la región de la montaña, ¿no? Que ya va subiendo por Tenango, pasas Juchitepec, Tepetlixpa, Ozumba, y luego del otro lado Tlalmanalco, Amecameca. Y me llamó mucho la atención eso porque, vaya, parece que de allá del lago es de donde provienen las mercancías, ¿no? Entonces allá también tienen una mayor irrigación, por así decirlo, y de este lado tenemos como la parte un poquito más ganadera, supongo. De hecho, eso lo podemos ver incluso en varias estadísticas, al menos en el municipio de Temamatla, que es un municipio muy ganadero, también dedicado mucho a la siembra de maíz, pero también estos son como los puntos ya de donde se van distribuyendo algunas mercancías, ¿no? O sea, básicamente estos son como centros de distribución comercial. Todo lo que sales de Chalco y pasas para Cocotitlán, Temamatla, o vas para Tlalmanalco y empiezas a distribuir todo lo que viene de la Ciudad de México, y también va de regreso, ¿no? Todo lo que entra por Morelos
parte hacia allá, ¿no? Como lo mencionabas, parte hacia la Ciudad de México. Entonces, este es como el punto al menos yo diría eso al respecto, ¿no? Esta región de la montaña es como que el punto de paso comercial, por así decirlo. Pero bueno, no sé, finalizando, yo quisiera preguntarte, ¿qué hace falta más? ¿Qué es lo que hace falta para escribir sobre la historia de la región? Pues muchísimo, porque cada generación de historiadores tiene algo que le inquieta y entonces eso es lo que se dedica a estudiar. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, hay dos novelas padrísimas, la de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, y la de El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano. Las dos mencionan al camino entre Juchitepec y Chalco, es decir, que pasa por Temamatla y Tenango del Aire, como caminos para ir hacia Morelos, para esta ruta, ¿no? Entonces me imagino que aquí había posadas en el siglo XIX en donde se quedaban a descansar los viajeros que venían cansados, ¿no? Por ejemplo, esta parte de qué tanto la literatura del siglo XIX o del siglo XX nos refleja la historia de Tlalmanalco, de Mecameca, de Ozumba, de la región, es algo que nos falta. Ya mencionamos que la parte económica, y había un hueco muy grande en la época de la Reforma que se está llenando, ¿no? Entonces, como ahorita son muy recientes, justamente lo que falta es conjuntarlos, ¿no? Conjuntar todo esto para seguir llenando huecos, porque de repente conocemos historia de un lado y otro, pero por ejemplo, ¿qué pasó en la revolución en Temamatla? A lo mejor todavía nos hace falta que alguien lo escriba. En la Reforma, en la Independencia, ¿no? Y sobre Porfiriato ya tenemos el descarrilamiento del tren en Temamatla, que nos da el contexto de Porfiriato, pero sí, hace falta esas cosas, ¿no? Porque aquí sí hay un gran hueco sobre lo que pasó en la Reforma. En la Revolución, pues, también hay muchos misterios. Yo te contaba hace rato, ¿no? Que aquí vivió un teniente coronel del ejército carrancista, Eliseo L. Céspedes, que venía desde Tamaulipas, y aquí tenía la famosísima quinta, y es una casa muy bonita. Pero bueno, aquí vivía, pues ya no está, entonces ahí tenemos todo su archivo municipal, ¿no? Entonces, sí, realmente tenemos que cubrir esos huecos, ¿no? Sí, muchísimos. Y ahorita que venía en camino yo me preguntaba, ¿y por qué hay un cabil aquí en Temamatla, ¿no? ¿En qué momento se fundó? ¿De quién fue la idea? ¿Y para qué? ¿Para qué se trajo justamente a este espacio, ¿no? Hay muchas preguntas que, pues, es lo padre de la historia, ¿no? Nunca se acaban porque siempre van surgiendo inquietudes. Llegan momentos en los que de repente se descubren restos arqueológicos o salen textos de donde no había, ¿no? Y es lo padre, ¿no? Porque siempre la historia siempre está en construcción. La historia, si no lo decía Mark Bloch, ¿no? Siempre va caminando. Claro. Y pues bueno, bueno, ya por último, ahora sí ya te prometo que es lo último. ¿Tú te has enfocado en estudiar algo de Tlalmanalco? ¿Tú has, bueno, no publicado necesariamente, pero te ha llamado la atención estudiar algo de tu municipio? Y sí, pues, ¿qué es lo que más has estudiado, por así decirlo? Bueno, pues es que como yo me dediqué justamente a la historia de la ciencia, no he hecho un trabajo, digamos, monográfico, específico sobre Tlalmanalco en alguna época, pero hay muchas inquietudes de lo que ocurre en Tlalmanalco, ¿no? Porque pues ya se llenó el hueco de lo que está en el postclásico, ¿no? Pero antes del postclásico, ¿qué hay en Tlalmanalco, no? Si seguimos avanzando en la época, Monterrosa y Arredondo dicen que el arte novohispano surgió en Tlalmanalco, ¿no? Por el hecho de la capilla abierta que tenemos allá y este arte. Pero luego de ahí, ¿a dónde se fueron los escultores pues que después se los llevaron a la Ciudad de México y no sé si nunca más regresaron, cosas así? Siglo XVI de Tlalmanalco se conoce demasiado poco, siglo XVII también, ¿no? De Tlalmanalco y de la región. No, y fíjate que yo pienso que se conocía más.
No es poco, porque lo que vemos es el siglo, no, el 16 es el 16 sí se conoce, pero 17 y 18 ya no, se acaba. Hay un hueco. Ajá, sí hay, pero sabemos que hubo una epidemia, por los registros poblacionales, pero no se ha estudiado, y cosas así, ¿no? Y más reciente, pues nuevamente, ¿no? Las mismas inquietudes sobre aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó en Tlalmanalco? Tlalmanalco se festeja muy, muy grande el 5 de mayo, porque sabemos que tuvo participación de Tlalmanalco importante en la batalla de Puebla, pero apenas se empieza a conocer, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues como yo ando haciendo un doctorado sobre historia de las relaciones internacionales e historia de la ciencia nuclear en México, Argentina y Brasil, pues no se puede uno enfocar como tal, ¿no? Pero pues en el futuro no descarto, ¿no? Que seguir conociendo, seguir aprendiendo, porque pues para eso es la historia. Bueno, pues agradecemos mucho tu participación en esta crónica, esta sección llamada Crónicas en Podcast. No sé, algo que le quieras decir al público. Pues nada, que conozcan, que se interesen, que lean mucho, ¿no? Porque pues les digo, es la historia de la región de los volcanes. Desde 2010 se ha estado escribiendo, han salido muchos textos, autores, entonces es una historia reciente que aún no se enseña en las escuelas, que aún no se trabaja, pues, bueno, que en general, ¿no? Si no se conoce en las escuelas, por lo menos lo conoce la población, pero pues con uno que empiece a leer y lo empieza a platicar con sus amigos, y el amigo le platica a otro amigo y le platica a otro amigo, se hace una comunidad de personas que conocen, que leen, y es muy padre, porque pues eso también va a motivar a que se sigan haciendo trabajos históricos sobre la región y sobre nuestros pueblos. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a venir. Esperamos tenerte de nuevo pronto por aquí, platicando algunas otras cosas de historia de la región Volcanes, de Tlalmanalco, de cualquier otro pueblo de aquí de la región. Muchas gracias, Yescas, por haber venido, y a ustedes no se pierdan el siguiente capítulo de Crónicas en Podcast. A la siguiente les ha hablado el cronista municipal y el historiador Jorge Armando Reyes. Hasta pronto.